Muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Quisiéramos empezar con todo lo que teníamos previsto para este programa el día de hoy, pero vamos a alterarlo. Este sismo de 7.2 grados nos tiene así en ascuas a todos. Si usted se mete ahorita a las redes, va a notar y se va a percatar de lo que ha venido sucediendo. Hasta el propio Mancero salió en una motocicleta a ver qué es lo que estaba sucediendo. Afortunadamente hasta ahorita no hay nada. Pero de que estuvo fuerte, estuvo duro, y ahora se habla de que hay 59 réplicas, de las cuales yo no he sentido ninguna. Pero sí, el sismo, el primero, el sismo realmente fue intenso y yo lo sentí largo, y creo que muchas de las personas que están ahorita metiéndose en las redes pues lo sintieron exactamente igual. Esto sucede en Pinotepa, en Acapulco fue una verdadera locura, principalmente en los hoteles por la altura, por lo que representa Acapulco, por lo que sucede en Acapulco, por lo que pasa en Acapulco, de que, bueno, pues un temblor se siente terrible ahí, a mí ya me ha tocado. Pero, ¿qué pasa con lo de los temblores? Bueno, pues llegaron para quedarse. Llegaron para quedarse y no podemos prever, no podemos hacer absolutamente nada, como en el caso de los huracanes, como en el caso de otro tipo de, bueno, pues de situaciones que se viven en el mundo. ¿Qué hacer con lo de los sismos? ¿Cómo hablar de sismos? ¿Cómo prevenir los sismos? Si usted empieza a observar, los japoneses tienen lo que se llaman simulacros. Nosotros lamentablemente no hemos podido tener simulacros, nos burlamos, nos reímos. Si es en la sala cinematográfica vamos gritando, si es en el teatro no nos levantamos. O sea, en verdad, nunca hemos tenido ese pendiente ni nunca hemos estado pensando en los sismos. Ya nos tocaron 2/19, hoy nos tocó un 16, que es un número invertido, podía haber sido también un día 19. Pero, ¿qué va a suceder más adelante? Tenemos que estar previniendo, tenemos que estar hablando de lo que va a suceder con, no un sismo mayor o un sismo más intenso, sino el que podamos sobrevivir tranquilamente en los sismos, o lo más tranquilamente que se pueda. No sé si se pueda estar tranquilamente, yo también me asusté igual que usted, igual que muchas personas, y yo estaba en planta baja. Ahorita que estaba yo hablando con unas personas, me decían que ellos habían estado en la planta alta y bueno, pues habían obviamente sofocado, de que no sabían qué hacer o cómo gritar o cómo explayarse en ese instante. Entonces, pues llegaron los sismos, vamos a vivir con los sismos. Todavía el día de hoy, al mediodía se hablaba pues de esto de las intercampañas, o de que lo que está sucediendo, que lo que está pasando con los aspirantes, lo que está aconteciendo con los 3 que son los candidatos o precandidatos a la presidencia de la República. Ya el próximo domingo serán todos candidatos, porque los únicos que faltaban eran Anaya y también José Antonio Meade. Se hablaba de lo que eran las encuestas, sobre todo esta encuesta de Reforma, que fue sobrecogedora, sobre todo para José Antonio Meade. José Antonio Meade dice que estuvo difícil la situación de esta última encuesta, y al mismo tiempo él menciona de que va a subir, de que va a hacer un trabajo diferente, de que va a hacer un trabajo distinto. Pero cuando usted tiene 14 coordinadores, difícilmente lo va a poder lograr. Entonces, lo que requiere es un coordinador profesional que esté junto a él y que esté siempre a un lado de él, siendo su coach. ¿Qué pasa ahorita en el PRI? En el PRI hay una alerta terrible, no es una alerta sísmica, pero sí es una alerta terrible, de que hay un grupo que ya no quiere que siga Enrique Ochoa, porque Enrique Ochoa a lo mejor no ha estado cerca o no ha sabido cómo estar cerca de José Antonio Meade. Y José Antonio Meade se va presentando con diferentes coordinadores, y lo que él requiere es un solo coordinador. ¿Qué va a pasar ahora con estas declaraciones de Vidal Soberón? La Marina va a trabajar con quien gane en el 2018 sin importar el partido o el candidato. Esto lo puede decir las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas no deben de tener lealtad hacia el general 5 estrellas, que es el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Por qué estas declaraciones? La Marina dará su aval a quien elija el pueblo. Pero en el periódico La Jornada, las 8 columnas, dice: estaremos con el presidente que elija el pueblo, Vidal Soberón. Está raro, ¿no? Por lo regular la Armada siempre se había mantenido pues en silencio en estos momentos, y además es su obligación, con quien gane deben de estar y deben de, bueno, pues de apoyarlo. Gran madurez en el país para nosotros este cambio.
gran madurez por parte de Soberón, no alcanzo a entender. Días difíciles en el PRI, y los días difíciles en el PRI es de que no se ponen de acuerdo qué es lo que va a suceder y qué es lo que va a pasar, pero tienen que hacer un control de daños, porque José Antonio Meade va a la baja, y si va a la baja, pues está en caída libre, y si está en caída libre, difícilmente se va a poder recuperar. Todos hoy en las redes hablan de dos, se mencionan a dos, el grupo de Anaya y el grupo de López Obrador, que pues está tranquilo, ya sabemos que al final muchas cosas pueden suceder. Vamos a platicar hoy sobre, nada más le quiero enseñar algo de la luz. ¿Se acuerda que a mí siempre me trae el SAT? Ahora me trae Pedro Joaquín Caldwell, pero en friega, porque aquí le debo no sé cuántos cientos de miles de pesos, pero no entiendo por qué dice que debo 17,000 pesos de mi casa y 16,000 pesos de mi jardín. ¿No estarás equivocado, Caldwell? O Jaime, porque Jaime es el director de la Comisión Federal de Electricidad, pero bueno, me voy a ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y no sé si se respete si se respetan los derechos humanos de los periodistas o nadie hace caso. Hoy vamos a platicar sobre lo que representa la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y yo nada más quisiera poner, antes de iniciar con otros invitados, que yo hice el primer programa de televisión en Monterrey con el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, que era el compadre de Sócrates Rizo, gobernador constitucional del estado. Imagínense, su compadre es el primer presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Nuevo León. Realmente hemos evolucionado, hemos cambiado, lo sentimos, lo percibimos. Ahora sí que tenemos la representación de los derechos humanos. Vamos con nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy. Está con nosotros el doctor Jorge Eduardo Pascual, presidente de la Institución para la Celebración del Día del Abogado. Jorge Eduardo, mucho gusto y bienvenido. Herido y todo aquí. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué dijiste, herido? Herido y todo. Mira, Nino, a mí me llamó ciertamente la atención hace años, cuando empezó la moda en el mundo, moda de los derechos humanos, de insertar los derechos humanos en constituciones de aquí y allá. Llegó la época de las modas y Salinas, que era un hombre de moda, que puso de moda a Zedillo, se le ocurrió hacer que un distinguido abogado mexicano, campechano, paisano, Jorge Carpizo, siendo ministro de la Corte, en desprecio a su calidad de ministro, que es la más alta calidad que puede ostentar un abogado en México, le hiciera un proyecto sobre una ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esa ley con el tiempo fue declarada inconstitucional y lo era totalmente inconstitucional. Lo muy grave de esto de la Comisión de Derechos Humanos es que lo hicimos en desprecio a una historia. En nuestro país, por encima de muchos países, no requeríamos los derechos humanos, que son 28 artículos, concertados en París en 1948, después de la Guerra Mundial, porque nosotros teníamos en nuestra Constitución todo un capítulo de garantías individuales y garantías sociales, que debían ser las destacadas para hombres y mujeres de México, las preservadas, preservarle a todo mundo sus garantías individuales, las personales, no los derechos humanos, que es un uso genérico mundial de algo que está en la estratosfera. De ahí se ha venido la importancia que le dan a los derechos humanos, al grado de haber reformado el artículo 1 constitucional para darle entrada a los derechos humanos y hacer que exista en México una Comisión de Derechos Humanos que ni pita, ni aplaude, ni sabe aplaudir. Es una comisión que lo que produce son recomendaciones. El puro nombre recomendaciones revela que no tienen carácter vinculatorio, que no obligan,
que no obligan a nadie. Y esta pobre Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene que sujetarse más al capricho o a la voluntad de presidentes municipales, secretarios de Estado, secretarios de gobierno, etcétera, sin cumplir con una función de preservar los derechos, las garantías individuales de todos los mexicanos. Esta comisión rinde un informe cada año, al que generalmente nadie le hace caso. Y quien preside la comisión es un excelente abogado, una buena persona, Luis Raúl González Pérez, que fue abogado de la universidad, pero que no tiene imperio sobre nadie. Esto de los derechos humanos ha sido tal burla que los Estados Unidos, ya ven Trump tan respetuoso como muchos de allá, creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta es una comisión que teóricamente juzga todos los problemas de derechos humanos en todo Iberoamérica, la Comisión Iberoamericana, y esta comisión está presidida y dirigida por puros profesores de la Universidad Georgetown de Washington. Pero se creó antes, se creó un organismo que podía ser fuerte, respetable, que se llama la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay el pequeño problema de que ese protocolo de esa Corte Interamericana no lo firmaron los Estados Unidos, no se someten a ella. Sin embargo, sí tienen magistrado. Los Estados Unidos tienen un magistrado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para burlarse de ella como quieran. Por eso el señor Trump se puede dar la vuelta cuando le pregunten sobre las armas y darle la espalda a las armas que tenga Estados Unidos, porque esos son el capítulo de derechos humanos que no le interesan hacer Trump. Hay otra Corte Interamericana, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene creada la Federación Interamericana de Abogados. La Federación Interamericana de Abogados es un organismo plural, integrado por la mayoría de colegios de abogados de Iberoamérica y que aportan su saber, su conocimiento a esta corte, a esta comisión, y existe. Ahora tengo el gusto de saber que mi amigo Marco Antonio Sagastume, presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, está presidiendo la Comisión Interamericana de la Federación Interamericana de Abogados. Y yo estoy propuesto a dirigirme al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de México a pedirle que, en respeto a algo realmente interamericano, firme un convenio con la Comisión Interamericana de la Federación Interamericana de Abogados, que sí representa algo, que no lo representa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es ese grupo de gentes que nos mandaron para investigar lo de los 43 y lo de los 22 y que está integrada por puros profesores de la Universidad Georgetown. Creo que es la hora, que debe ser la hora de modificar el esquema y los objetivos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y realmente crear una Comisión Nacional de las Garantías Individuales. Muy bien. Ay, caramba. Ya se mueve algo y digo, ay, Chihuahua, no, estamos moviendo el escritorio. Dije, cada vez que viene el doctor Pascual, algo sucede. Algo se mueve. Se mueve todo. A veces se caen todos, a veces se mueve todo, uno nunca sabe. Bueno, también nos acompaña el día de hoy Eduardo Sadot, maestro y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Eduardo, mucho gusto y bienvenido. ¿Qué tal, Nino? Muy buenas noches a quienes integran este programa. El tema de los derechos humanos, como dijera el clásico, ¿cuántas injusticias se han cometido en su nombre? Los derechos humanos, y sobre todo a últimas fechas en el caso de México,
han pasado por un exceso de publicidad, de propaganda, pero también han provocado en el sentir de la población un cierto recelo cuando se privilegian los derechos humanos de los delincuentes por encima de los derechos humanos de las víctimas. Me parece que esa parte no ha quedado muy clara por parte de las instituciones encargadas de la protección de los derechos humanos. Y también, en nombre de los derechos humanos, se han creado una gran cantidad, se ha dado una especie de inflación de instituciones, órganos y ONGs defensores de los derechos humanos, que en algunos casos son muy loables, muy distinguidos y muy respetables y admirables, pero en otros casos también se puede observar el móvil del negocio y quienes han hecho de los derechos humanos un negocio, para sacar ventaja desde el punto de vista político en algunos casos, para participar desde el punto de vista político en algunos partidos, para inclinar de un lugar, de un modo a otro la utilización de los derechos humanos y desde luego algunos casos también para encumbrarse en nombre de los derechos humanos, que al final de cuentas no es así. Ha sido muy criticado esta postura de defensa a los delincuentes y yo sé que a algunos defensores de derechos humanos les brinca un poco cuando yo les digo que los derechos humanos deben de ser fundamentalmente para los humanos derechos. Pero hay que aclarar y precisar por qué esta expresión, que desde luego veremos a lo largo del programa. Nosotros como periodistas en alguna ocasión presentamos una demanda porque se estaban violando nuestros derechos y obviamente el de los Derechos Humanos, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, nos dijo que teníamos que contar con pruebas de que no había libertad de expresión en este país. Yo me quedé sorprendido, le dije, pero si no estoy hablando de la libertad de expresión, estoy hablando de que me están violentando a mí mis derechos humanos y me están secuestrando y me están cooptando en todo lo que estoy haciendo. Presenté mis escritos, presenté mis documentos y durmieron el sueño de los justos. Posteriormente, otros compañeros, muy famosos ellos, hicieron exactamente lo mismo, no sé si en apoyo a mí o porque lo estaban viviendo ellos también, y tampoco les hicieron caso. Entonces, ¿en dónde está el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos? Y sobre todo, fíjate que acabas de tocar un tema medular, Nino, que es precisamente cuando a los derechos humanos se deben de aprovechar, los derechos humanos se deben de aplicar en el caso de quienes están siendo víctimas del abuso de algunos derechos en su perjuicio. Y esto a veces no queda muy claro cuando hablamos de derechos humanos. María de la Parra, maestra en Justicia Penal y Seguridad Pública. María, mucho gusto, bienvenida. Nino, muchísimas gracias. Pues aquí en el programa que, bueno, ya va siendo tradición la cuestión de los temblores, ¿verdad? Y estar aquí contigo. La verdad es... Sí, yo creo que el otro viernes mejor cancelamos. Ay, vas a ver, no es cierto. María, adelante, por favor. No, mira, dentro de los derechos humanos, actualmente hay un punto que actualmente es de mucho interés en este momento que estamos viviendo dentro de México, que son las próximas elecciones. Y dentro de esos derechos, algo que se está manejando actualmente es esa violación que constantemente se está teniendo, especialmente a la mujer, en el derecho político, en la participación política. Hay ya una acentuada acción de violación a las mujeres, aunque se dice, y el discurso actual de los partidos es en el sentido de que se ha tenido la equidad y que ya estamos al 50-50 y el 30 de los jóvenes. Y la realidad, el punto de partida de todo lo que se está viviendo es la constante violación a esos derechos que como mujeres son totalmente inherentes, como cualquier ser humano, a la participación libre dentro de la política nacional. Esto sucede en todos los partidos. Yo creo que sí, Nino. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí, Nino.
Sí. También nos acompaña el día de hoy Enrique de la Parra, consultor en materia de seguridad pública. Enrique, mucho gusto, bienvenido. Muy buenas noches, Nino. Es un placer estar aquí con todos los presentes de aquí, los abogados, sobre todo con el doctor Jorge Eduardo Pascual, una eminencia en el gremio. Un placer estar aquí. Ahora sí que en mi punto de vista, los derechos humanos en cuestión en México, con la reforma penal, pues sí ha venido un poco perjudicando lo que es la cuestión de la impartición de justicia. No que sean un lastre, sino no han encontrado en sí el mecanismo para decir hasta aquí llegan los derechos. Pasó la jurisprudencia de Florence Cassés, que es la que están ocupando varios. Es un ejemplo que se usa mucho, ¿verdad? Es un ejemplo. Se usa mucho, exactamente para el uso de lo que es la violación en la etapa de investigación, de que haya algo donde la parte de la autoridad no hizo bien, o el primer respondiente, que en este caso serían los policías, pues que se quejan los criminales de que, bueno, los imputados de, ay, me caí de la patrulla, pero es una violación de uso indebido de la fuerza por parte de la policía. Yo me sabía también la otra historia, de que los aprendieron en la noche y los tuvieron ahí esperando a que iniciara el programa de las noticias de Televisa, para que esto fuera en vivo, y nosotros nos la creímos. Sí, sí, eso se da mucho. En México existen dos tipos de derecho penal: el derecho penal acusatorio adversarial, que es para todos los delitos no graves, y para delitos graves es el derecho de excepción, que son todo lo que es el catálogo de derechos contra la seguridad nacional, o todos los que son contra lo que son de delincuencia organizada. Ahora, yo me acuerdo, ahorita que estaba mencionando el doctor lo de Ayotzinapa. Bueno, pues lo de Ayotzinapa le han dado tantas versiones y tantas vueltas hasta que dijo que estaba cansado y se largó. Pues que si estaban muertos o si no estaban muertos, que si habían 5 autobuses o que eran 4, que si llevaban la cocaína o no llevaban la cocaína, que quiénes fueron los que tuvieron la desgracia de subirse en ese autobús. Entonces hemos tenido tantas versiones, pero yo no he visto la presencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ni ahí, ni tampoco en Nochistlán. En Nochistlán pasaron no sé cuántos días para decir que sí los habían matado y que sí los habían asesinado. Pero en fin, también nos acompaña el día de hoy Carla Martino, abogada experta en Derecho Laboral. Carla, mucho gusto, bienvenida. Hola Nino, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches a todos los colegas de aquí del panel. Bueno, pues me da mucho gusto que hemos hecho un programa, que has hecho un programa y nos has convocado de derechos humanos, porque me parece muy importante que tenemos que hablar y tomar este tema que para mí sí es importante, la figura de los derechos humanos. Creo que en México está un poco equivocada, no un poco, mucho equivocada. ¿Por qué? Porque a veces se protege mucho más al victimario que a la propia víctima, que es lo que platicábamos la vez pasada. Entonces, creo que es un tema muy interesante el ver hasta dónde los derechos humanos verdaderamente están cumpliendo con lo que tienen que cumplir, hasta dónde verdaderamente defienden la cuestión de un ser humano, que es el argumento que utilizan para defender a veces a los delincuentes. Entonces, creo que esa imagen de derechos humanos como tal, hemos abusado, o sea, la sociedad ha abusado de esa imagen y se ha utilizado para cosas que no son. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos también creo que no ha sabido actuar correctamente, creo que no tienen un reglamento que verdaderamente les permita actuar, o hasta dónde deben de actuar verdaderamente y en qué casos verdaderamente pueden entrar. Entonces, creo que es un tema muy interesante, vamos a tener ahorita bastante discusión, yo creo que va a haber bastante confrontación en esto y me parece muy interesante que ojalá que este tema, y que no creo que va a ser una sesión, creo que va a ser de más, y te agradezco. También nos acompaña el día de hoy Leopoldo Maestro, abogado, experto en Derecho Laboral. Leopoldo, Polo, mucho gusto. Nino, muchas gracias por la invitación, una vez más un placer estar con todos ustedes. Vamos a hablar de derechos humanos. Yo creo que en este país, más que derechos humanos, tenemos derechos inhumanos. ¿Así de grave? Así de grave, por supuesto. Y lo quiero llevar al contexto de mi materia, la materia laboral. Estamos a 8 días de que se apruebe la legislación secundaria en materia de justicia laboral, y yo no veo pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante posibles violaciones flagrantes al derecho humano más sagrado, que es el derecho al trabajo. Me parece que vienen reformas delicadas, como lo hemos tocado en algunos programas, y que la gente no está tomando con seriedad el tema del trabajo, que es el derecho fundamental del hombre. Y se nos olvida, y se nos olvida la historia, que es increíble. Las grandes revoluciones y los grandes conflictos armados de la historia normalmente empiezan por el trabajo. A la gente le puedes tocar su libertad,
le puedes tocar su patrimonio, pero cuidado con el trabajo. Y yo creo que lo están manejando, engañando a la gente, están engañando a los trabajadores, y me parece que pueden venir consecuencias sumamente delicadas de ello. Esto tiene que ver con un nuevo secretario del Trabajo, con Roberto Campa, que parece que es ajeno a todo esto. Pues bueno, es que los secretarios de Trabajo, Roberto Campa y Navarrete Prida, no tienen idea de la materia laboral. Yo creo que le están haciendo sobre las rodillas, le están haciendo muchas sandeces, y ahora es preocupante ver legisladores que vienen del sector obrero, que vienen de CTM, que están promoviendo una reforma en contra de los trabajadores, Nino. Te hablo del ¿Y no hay quien la detenga? Nadie. Como decían por ahí, y nadie hace nada. Pero es delicado ver senadores que vienen del sector obrero promoviendo una reforma que vulnera flagrantemente el derecho humano al trabajo. Luis Genaro Vázquez Colmenares, ex subprocurador de Justicia del Distrito Federal en aquel entonces. Luis Genaro, mucho gusto, bienvenido. Gracias, muy buenas noches a todos y todas. Pues yo creo que la crisis de los derechos humanos que estamos viviendo en el país obedece al mal diseño institucional de la Comisión Nacional. Es una institución sin dientes, es una institución sin poder real y es una institución que carece de operatividad. En la práctica yo lo he vivido como abogado litigante. Cuando quieres presentar una queja porque se violaron los derechos humanos de una persona que ha sido privada de la libertad en alguna ciudad importante de la República Mexicana, te hablo de ciudades como León, Guanajuato, como Guadalajara, si tienes una violación de derechos humanos por parte de una autoridad federal, acudes a la oficina regional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y cierran a las 7 de la noche y no hay personal de guardia. Y es compadre del gobernador. Y si es en sábado o en domingo, pues menos. mala tarde, te vas a si es tener puente, que esperar sábados. hasta el lunes, si bien te va. Y entonces te dicen, bueno, si quiere, iníciela por internet. ¿Cómo? Y entonces la inicias por internet y llega al servidor central de la Ciudad de México y en lo que el área central la remite al estado donde está, no, pues ya no solo se violó los derechos humanos de esa persona, ya a lo mejor ya hasta se murió. Ya está la viola. Entonces, la verdad es que es malísimo, malísimo el esquema. Ojalá, yo coincido con el doctor Luis Raúl González Pérez, un excelente abogado. Ojalá escuche, y es una crítica constructiva de verdad, tienen que modificar la forma ¿Pero él qué puede hacer? de operar. ¿Qué puede hacer? Si todos han hecho exactamente lo mismo. Como uno las tras de agencias otro. del Ministerio Público, tener personal de guardia las 24 horas. Las noches. Tener la capacidad de recibir quejas las 24 horas, los 365 días del año. Porque las autoridades que pueden violar los derechos humanos trabajan las 24 horas y los 365 días del año. Lo vemos ahorita en un ejemplo. ¿Cuántas quejas de derechos humanos no se han presentado contra los elementos de la Policía Federal, de lo que era la Federal de Caminos, ¿no? Los de las carreteras, por las extorsiones constantes que hay en las autopistas federales? Y después de cientos de miles de quejas, no hubo una sola recomendación, no pasó nada, hasta que directivos de la Cámara Nacional del Autotransporte denunciaron ante PGR las extorsiones de que eran víctimas por parte de unos elementos de la Policía Federal que hasta les tasaban el paso de la ruta. Y se armó un operativo, tú lo viste hoy en los periódicos, se armó un operativo de PGR muy escandaloso y detuvieron a elementos de la Policía Federal en flagrancia y hasta los presentaron a los medios para que la gente que hubiera sido víctima los pudiera identificar. ¿Y qué sucedió? Nada. No, bueno, ahora, o sea, lo si que vas de sucedió- aquí a Tijuana, al conductor, al operador, le dan la cantidad de dinero que tiene que ir entregando en cada sitio Exactamente. en donde están ahí esperándolo para que les entregue. Y estamos hablando Así de la es. policía Pero a federal lo que yo voy de Renato. es una denuncia ante el Ministerio Público puede ser más efectiva que una queja ante la Comisión Ya, de ya, los te Derechos entendí. Humanos. O sea, puede haber cientos, miles de quejas en años y nunca pasó nada hasta que se presenta una denuncia. Entonces, algo pasa con la Comisión, efectivamente,
la recomendación, el hecho de que no pueda tener conocimientos sobre temas laborales o sobre temas judiciales es absolutamente injustificado y retrógrada. Los jueces violan derechos humanos. Ahí tenemos el ejemplo de los indígenas que pasaron 8 meses sin que se les dictara auto de formal prisión. No me digan que un juez no puede violar derechos humanos y que la comisión no puede recibirte la queja porque no tenemos la posibilidad de conocer de materia judicial, o como decía aquí el licenciado, violación a derechos laborales, y no puede conocer de derechos laborales porque así está el diseño Oye, institucional. los jueces hacen trampa, ¿verdad? Por lo que me acabo de enterar recientemente, ¿no? ¿Qué pasó? Pues en la mayoría de los casos sí. Digo, yo no tengo el expertise de mis compañeros en cuestiones judiciales, yo me dedico a la materia laboral. Pero en materia laboral es increíble que un trabajador, como dice el abogado, no tenga acceso a la Comisión de Derechos Humanos, ya sea de la Ciudad de México o federal, porque no lo permite la legislación, aun cuando se violan flagrantemente los derechos fundamentales de una persona, como es el derecho al trabajo, y no hay acceso. Doctor. Bueno, simplemente que han abundado en lo que iniciamos, en que la Comisión de Derechos Humanos no tiene una jerarquía de importancia en el derecho en México. Como lo dije, porque sus decisiones son vinculatorias, Así es. no obligan a las autoridades Por supuesto. a cumplir. La Comisión de Derechos Humanos debía redefinirse. Primero, ¿qué quiere decir en México la defensa de los derechos humanos? ¿Qué quieren decir la defensa de los derechos humanos? La defensa del particular, la defensa del hombre público, la defensa del ofendido, del agraviado, del herido, del casi muerto. ¿Cuál es? ¿En qué consiste? ¿Dónde están parados en los derechos humanos? Pero además, ¿hasta dónde alcanza la jurisdicción del presidente de la Comisión de Derechos Humanos para decirle a un secretario de Estado, como el señor tan honesto Ruiz Esparza, estás violando la ley, estás armando socavones, haces trenes que luego devuelves el dinero? Pues es una violación enorme a los derechos humanos de la ciudadanía de este país. Eso es no tener conciencia. Yo, de ser presidente de una comisión de derechos humanos así, prefiero renunciar, prefiero no serlo, porque es ir a correr el ridículo público de no tener más que ir a leer un papelito cada año, con un informe de la comisión y algunas reclamaciones de algunas cuestiones que hayan tenido lugar durante el año. Pero no pasa de eso, no tiene jurisdicción. ¿No hay resultados? No hay. Los resultados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos son pobres o nulos. No tiene dientes. Bueno, yo creo que yéndonos al origen de los derechos humanos, ¿no? Al ombudsman. A la figura del ombudsman, su origen está precisamente en tener una autoridad moral, una calidad moral que les permita sancionar o amonestar o de alguna manera, como dice la ley, emitir una recomendación a cualquier autoridad. Pero como dice Eduardo Pascual, hace una recomendación la Comisión de Derechos Humanos, cualquiera la nacional y desde luego las locales, pero no pasa de ahí. Porque en este país no le damos la suficiente categoría y nivel a quienes tienen autoridad moral. Cuando en alguna ocasión comentábamos, cuando alguien dice que debe de tener honorabilidad o ser honorable, es una palabra que está tan en desuso en una sociedad donde francamente lo que importa es que tengas dinero y no importa qué tan honorable pueda ser. En una sociedad con esas características distintas fundamentalmente al sistema anglosajón y sobre todo los sajones, de donde viene la imagen del ombudsman,
en donde efectivamente la calidad moral de alguien tiene un gran valor y un gran respeto. En algunos sistemas que de alguna manera se absorben en los Estados Unidos, donde la palabra tiene un valor, donde el decir una mentira le puede costar a un presidente de un país el cargo, asimilado en un sistema como el nuestro, donde cualquiera puede decir las mentiras que quiera y las puede decir públicamente en campañas políticas y puede estar sancionando y puede estar diciendo y después no pasa absolutamente nada, no puede ser. Cuando un legislador frente a un Congreso puede decir que hay muertos afuera y después que no los hubo, ese tipo de cosas donde faltan a la verdad, en un sistema como el nuestro, como dice Jorge Eduardo, tiene razón, no hay un reconocimiento al prestigio y el honor a la palabra. Yo creo que si, mientras no hagamos eso, pues la Comisión de Derechos Humanos, con tan solo recomendar, ahí tenemos el caso, por ejemplo, hace muchos años, en el caso de Jalisco, que hubo recomendaciones a un gobernador que después fue secretario de Gobernación, y que esas declaraciones y esas recomendaciones olímpicamente dijo que no le importaban. Y la gente no valoró la dimensión de que cuando un funcionario era amonestado o tenía en su gestión una recomendación, era algo grave, pues después lo nombraron secretario de Gobernación y no pasó absolutamente nada. Entonces yo creo que hay que replantearse si la Comisión de Derechos Humanos debe delimitarse solamente a recomendaciones y si eso basta en un sistema jurídico como el nuestro para poder recomponer las cosas, y si la realidad como es no hacen caso, habrá que pensar en otras medidas y en otras alternativas para verdaderamente simbrar a la sociedad y simbrar al servidor público y poner en riesgo incluso su propio cargo. Yo veo que es la actividad de un presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una actividad social. Perdóname, Nino, totalmente. una intervención no indebida, sino inoportuna. Pero, ¿qué vale más en México? ¿Una recomendación del presidente de la Comisión de Derechos Humanos o una estupidez jurídica de la señora Wallace o una barbaridad del señor Martí o una recomendación de la señora Morera? Son más tomados en cuenta en sus recomendaciones ellos por el Estado mexicano que cualquiera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y es una vergüenza. Exacto, hemos pasado por un proceso de deterioro de la palabra y desde luego del respeto y la honorabilidad que deben de tener no solamente los de la Comisión de Derechos Humanos, sino el respeto que los funcionarios deben tenerle a esa recomendación. Claro, después de escucharte, no me presentaría jamás ante el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para una denuncia. ¿Para qué me estoy perdiendo el tiempo, no? Pues eso es lo que ha pasado. Es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado. O sea, lo que ha pasado es que se ha vuelto un adorno dentro de la sociedad y realmente... Y así lo presentan. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y bueno, yo lo conozco al señor, es una persona muy respetable, pero la realidad es que es un tanto cuanto social. Es muy halagador el que a una conferencia, a una apertura de un libro, de una colección, asista el presidente de la comisión. O sea, lo han empezado o lo están usando a la figura que ostenta el señor, pues para todo este tipo de acciones sociales. La realidad es que no tiene mayor trascendencia, claro. Aunque cómo se usan los derechos humanos. O sea, es bien especial. Se usa en una cuestión de alboroto. O sea, cuando hay una acción, generalmente últimamente, contra los gobiernos, contra determinadas acciones, entonces sí, salen a hablar de los derechos humanos y de lo que se está violando y todo. Siendo uno de los puntos dentro de los derechos humanos para los televidentes, que pues no son abogados y no tienen por qué saberlo, pero una de las manifestaciones o de las acciones principales dentro de los derechos humanos es la presunción de inocencia. Y aquí hemos estado viendo a lo largo de todo este tiempo cómo se juzga, se crucifica y se dictamina culpabilidades ya porque los medios, porque el periódico, porque el vecino, pero ya sin el debido proceso, ya la gente fue
tachada, marcada y dicho de que era culpable, y es culpable la gente y la sociedad lo cree. Entonces, aquí vemos dos polos dentro de esta acción de los derechos humanos. Una, la inacción, porque no tiene acción, de la misma comisión. ¿Por qué? Pues porque dijéramos, no tiene dientes para poder hacer algo ante la sociedad. Entonces se limita exclusivamente a esas recomendaciones que se convierten en un tanto cuanto como cuando éramos chicos y nuestras abuelitas nos decían, oye, no camines por allí porque te vas a caer, ¿no? Y te caías de todas maneras, pero la abuelita ya había dado la recomendación. Es lo mismo, genera la recomendación, genera la acción, pero pues nadie le hace caso, o si le hacen caso, lo publicitan. Pero del otro lado coincido con la abogada Carla en el sentido de que han sido usados estas acciones de la comisión o de los propios derechos humanos para que en medio de un proceso alegan la acción de estás violando los derechos humanos, y a lo mejor es el victimario. Y entonces a nosotros como abogados, la verdad se nos dificulta esta acción de la generación de la justicia, porque entonces ante la sociedad misma se presenta de otra forma la acción judicial. Enrique. Pues, mira, yo comparto así que el punto de vista con el licenciado Sadot. Es lamentable la forma en la que tenemos actualmente a la Comisión de Derechos Humanos, porque una institución sin dientes, pues la verdad no sirve de nada. Y de que sean recomendaciones, pues no ayudan en nada, porque ahora sí que Las ignoran. Las ignoran cuando les conviene. Porque cuando son puntos de vista, por ejemplo, el caso de Florence Cassés, no quiero tener problemas con el gobierno de Francia, ahí sí hubo una recomendación de derechos humanos, hubo una violación. Pero en el caso de la Ley de Seguridad Interior, hay una presunción de posible violación de derechos humanos, ahí sí la ignoro. O sea, también la autoridad pues, es a modo como la juzga, y una institución así la verdad es que no funciona. Bueno, pero hay un aspecto, el artículo primero constitucional habla del respeto a los derechos humanos. Quizá a nivel nacional no le hacen mucho caso a los propios funcionarios de los 3 órdenes de gobierno, pero a nivel internacional, cuando una queja rebasa las comisiones de derechos humanos nacionales y se van a tribunales internacionales, entonces los gobiernos hacen caso de esas recomendaciones. ¿Hay necesidad de todo eso? Pero además, sí, imagínate lo que tardas en llegar claro, a pero eso, hay un o sea. elemento más grave No hacen todavía, caso totalmente. que se acuden a comisiones, como decía Jorge Eduardo, a comisiones, por ejemplo, la de Naciones Unidas, cuando sabemos que es Estados Unidos quien tiene más el privilegio de dominar las recomendaciones desde sus representantes, pero algo más, si hay un país que viola sistemáticamente los derechos humanos son los Estados Unidos. Entonces, es una serie de contradicciones que a nivel internacional sí se reconoce, pero que en la práctica países como Estados Unidos no reconocen ese tipo. Bueno, pues si vamos a la OEA con Luis Almagro es exactamente lo mismo, no pasa absolutamente nada y nada más estás perdiendo tu tiempo. Yo cuando vi a Luis Almagro que le hicieron todas estas reuniones para lo de la OEA, pues todo el mundo se preguntaba, ¿y Luis Almagro por qué? Si nadie le ha hecho caso a nuestros pueblos ni a nuestros países, nunca nos ha atendido. Olvídate de lo que está sucediendo ahorita con Maduro, de Venezuela, de todo. Los demás países se quejaban amargamente de la OEA. Yo lo que creo que está mal es que sí falta que le den un poco de autoridad a este tipo de instituciones. Es el mismo ejemplo que la CONAPRED. O sea, la CONAPRED tú vas y metes una queja y la verdad de las cosas es que la queja lo único que hace es darte una recomendación y dejarte a salvo los derechos. Derechos humanos, yo en lo personal, o sea, en mi percepción, yo solamente he tenido una experiencia con derechos humanos. Por donde vivo, donde tienen su casa, quisieron poner un basurero ahora en un predio chiquitito, Mancera, y sus negocios particulares, quisieron poner un basurero y nosotros paramos el juicio con un amparo, o sea, un grupo de vecinos lo paramos con un amparo, hicimos todo y metimos la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por lo que afectaba de que tenemos una gasera, una gasolinera, el fraccionamiento y demás. Y Derechos Humanos nos contestó hace una semana, cuando hace 3 meses sacamos la resolución del amparo, ¿no? Y te estoy hablando de un amparo administrativo que aparte duró muchísimo. Entonces, Derechos Humanos brilla por su ausencia, o sea, lo que voy es, cuando verdaderamente, no te voy a decir que no, sí nos mandaron gente cuando bloqueamos Periférico, sí nos mandaron gente. ¿Pero qué hiciste? Tuviste que bloquear. Para que nos hicieran caso, porque mandamos 20,000 escritos para decir que ese basurero no podía estar, estaba todo escondido y hasta que no paramos la calle, fue hasta ese momento que se tomaron la molestia de ir a ver si sí estaba. Y tan teníamos la razón, y estaban obviamente violando uso de suelo y demás, que no se construyó. Hoy no se va a construir. Entonces, a lo que voy es, Derechos Humanos lo que hizo fue una vez, nada más, mandarnos a un vigilante,
a una persona que estaba viéndonos que no hiciéramos nada y que no nos hiciera nada los judiciales. Los granaderos más bien, que no nos hiciera nada, y posteriormente no volvieron a estar, y Derechos Humanos no volvió a decir absolutamente nada. En mi experiencia, yo lo que he visto es que Derechos Humanos, hay dos errores. La sociedad lo toma como el órgano en que meten quejas para todo. Me sacaron la lengua, voy a Derechos Humanos. Me contestaron mal en tal institución, voy a Derechos Humanos. Entonces creo que también la gente ha confundido la figura de los derechos humanos. Y por otro lado, derechos humanos solamente cuando siente una presión social o que se generó por medio de los medios, que se politizó, entonces reacciona, entonces actúa y entonces ahí sí se menciona y da una recomendación. Pero como tal, derechos humanos, realmente yo no le veo hoy por hoy el sentido de lo que tendría que ser derechos humanos. Sí tendrá una representación, como dice la licenciada María Laparrae, en cuanto a conferencias, libros a nivel mundial, de pláticas y demás, sí tiene una representación, pero aquí como tal, en México, no hay una acción real de derechos humanos. O sea, es más, está muy equivocado el sentido de derechos humanos desde cómo lo reclama la sociedad a cómo lo aplican ellos. Entonces creo que desde ahí tenemos una confusión. Si no nos ponemos de acuerdo en eso, ¿cómo vamos a poder explotar una institución nosotros como ciudadanos? Eso es también lo que veo. Acabas de poner un ejemplo que ahorita me hace recordar lo de Javier Corral. Javier Corral, ahora que llegó a la Secretaría de Gobernación, le dice Poncho Navarrete, te pago, pero no me hagas marchas y no me hagas manifestaciones. Lo que le preocupaba era eso, esa marcha de la dignidad que venía desde Ciudad Juárez, y en lugar de darle los 608 millones de pesos que le correspondían y que él estaba pidiendo, le dio 900. Le dio 900. Pero vete. Sí, entonces le dijo, pero no me hagas marchas. Sí. Dijo, nada más llego al Zócalo y así se acaba. Yo quiero precisar de algún modo el aspecto de la definición o la manera en que interpretamos a los derechos humanos. Y voy a poner un ejemplo que quizá les parezca un poco liberal el concepto, pero es un ejemplo de lo que verdaderamente se puede entender. En México se respeta, entre otros derechos, el derecho de propiedad. La Constitución respeta el derecho de propiedad. Pero así como respetamos el derecho de propiedad, si tú tienes una casa, Nino, o tienes una propiedad en la que tiene que construirse una calle o tiene que pasar una carretera, por muy respetable que sea tu derecho de propiedad individual, se privilegia el derecho colectivo de propiedad y entonces van a afectar, dando una indemnización a través de una figura de expropiación, van a afectar tu propiedad privada. No quiere decir que violen tu derecho privado a la propiedad, sino simplemente que se privilegia el derecho de la colectividad. Lo mismo sucede en los derechos humanos. O sea, todos tenemos, y habría que clasificarlo en tres. Tienes derechos humanos individuales, particulares, los tuyos. Tienes derechos humanos colectivos particulares, que te podría poner como ejemplo de derechos humanos colectivos particulares, los de los grupos vulnerables, los de los indígenas, los de procedencia africana, etcétera. O sea, son derechos humanos colectivos, pero particulares. Y en tercer lugar, tendríamos que ver a los derechos humanos colectivos generales, y es decir, los derechos humanos en estricto sentido de los humanos. Yo no puedo privilegiar tu derecho humano individual a costa del derecho humano colectivo. Y eso hay que tenerlo muy presente. Y si tú cometes un delito, y si tú has vulnerado y estás afectando el derecho humano colectivo, voy a tener que afectarlo, con todo y que el artículo 1 constitucional hable de que no haya clasificación. Ahorita voy contigo, Polo. Nada más esto, fíjate, nosotros íbamos contra las barreras arquitectónicas y decidimos hacer un programa para los discapacitados en los que hay ricos, millonarios y pobres. Bueno, entonces me dijeron, tienes que ir a ver al jefe Diego, y si lo autoriza el jefe Diego, va. ¿El jefe Diego? Yo porque tengo que ir a ver al jefe Diego, yo voy a hacer un programa, yo lo que quiero es que se quiten las barreras arquitectónicas. Estas personas van a venir a decir todos los problemas que tienen los discapacitados. Si no lo aprueba, no se hace absolutamente nada. Se le dijo a Diego Fernández de Ceballos que si nos acompañaba y se aprobó todo. ¿Me crees? Hasta la Asamblea de Representantes le quitaron los famosos escalones, 59 escalones que tenía y que ningún discapacitado podía subir. ¿Cómo es posible?
Entonces, para que te des cuenta de que aquí, Es que así ¿cuántos somos y funciona. quiénes somos? Yo te quiero poner dos ejemplos que me han tocado vivir a mí en mi vida profesional. Y va en concordancia con lo que dicen mis compañeros. Yo creo que la Comisión de Derechos Humanos y las comisiones de derechos humanos locales tienen que tener dos cosas. Una, tienen que tener facultad coercitiva y además de ejecución. Es decir, que te puedan imponer una sanción y ejecutar esa sanción para que tengan algún peso. Y lo mismo debe de suceder con lo que dice Carla en CONAPRED. Te quiero poner dos ejemplos claros. Hace varios años, una clienta mía de la oficina tuvo un problema y una casa en Iztapaluca estaba invadida. Una casa de su propiedad, como bien dice el maestro Sadot. Llegamos a revisar el predio y ya tenía foquitos de Navidad, antena de televisión, eso sí, la reja rota para poder accesar. Cuando los intentamos sacar la primera vez, fueron y presentaron una queja en derechos humanos porque los queríamos privar de su vivienda, cuando eran paracaidistas. Tuvimos la fortuna de poderlo sacar medianamente rápido. Y otro ejemplo, CONAPRED, que también tiene mucho que ver con los derechos humanos, sí. la discriminación. Un colega tuyo de los medios de comunicación, en diciembre de hace 2 años, se aventó un comentario comparando un árbitro de fútbol con una persona con síndrome de Down, hablando que el árbitro era un idiota. Tanto Carla como yo promovimos una queja en la CONAPRED, diciendo, oye, no puede ser que un personaje público en un canal internacional de deportes, después de hablar de una final de fútbol mexicano, José Ramón Fernández, se aventó el comentario de decir que el árbitro parecía que tenía síndrome de Down, y lo repitió 2 veces. A los meses, la recomendación o la resolución de CONAPRED fue, ok, sí lo dijo, pero a los días publicó en Twitter una disculpa. Ya. ¡Se acabó! Me puse como loco, fui a hablar con la gente de CONAPRED y me dice, ¿qué quiere que haga, licenciado, si viene la recomendación de arriba? Venía de Gobernación. No podían meterse con José Ramón Fernández. Pero hay Entonces, otro aspecto. si no dotamos de la facultad de ser coercible a estas dos instituciones, estamos fregados, nada más es para chupar presupuesto. Por no eso sirven es para show, nada. o sea, Pero hay, chavo, esto es que hay otro aspecto, es a lo que me refiero, y que ya lo habían dicho ustedes. La realidad es que, a ver, no se aplicó, pero el criterio siempre es político y convenenciero. Como en el caso de la francesa sí se aplicó y cómo se violenta la ley de tal manera que la señora no se fue a Francia inocente, sino se suspendió La ejecución de la pena. Exactamente, o sea, no está declarada inocente, simplemente por la violación de los derechos la dejaron ir, pero ella allá se ostenta como que salí libre, no. No es cierto. No es cierto, nunca llegó a ser Los juzgada corruptos mexicanos, dijo ella. y nunca se llegó a juzgar. Pero dijo los corruptos mexicanos en un foro internacional. Pero además quiero decirte que la legislación de derechos humanos internacional establece que se regresa, se retrotrae el juicio, pero se debe de continuar el juicio y en este caso no. La señora se dedicó a dar conferencias Sí, pagadas Y cobra una millonada. ¿Eh? Y cobra una millonada. de lo que había sufrido con este gobierno corrupto de los mexicanos. Sí, eso. Cuando la verdad de las cosas es que le gustara o no, ella era secuestradora. Ella participó en un secuestro. claro. Eso es cierto. Y ese es el problema a lo que yo me refiero con la protección de derechos humanos equivocado. Porque entonces, así como la defendieron ella, llegan suficientes a derechos humanos, delincuentes, abogados, Claro. haciendo las quejas, defendiendo delincuentes, y el día de mañana entonces estás afectando el derecho humano del delincuente. Yo entiendo que también es ser humano, pero también hay que medir hasta determinado momento también qué estaban haciendo y qué acción. Y es lo que te digo, regular en qué momento debe de entrar derechos humanos. Porque en el caso de Florence Cassés, la verdad es que ella, digan lo que digan, es como si, perdóname, algún otro delincuente aquí, no sé, vamos a pensar, Duarte, que robó, entonces ahora va a meter en derechos humanos por cómo lo agarraron. Perdón, pero como quiera que sea, él está en un proceso. Pues sí lo van a Tiene que hacer, declarar. o sea, obvio que se va a utilizar, la figura ahora sí que de los derechos humanos. Lamentablemente aquí en México se utiliza así, Para a la evadir a la- conveniencia, para evadir a la justicia. Lo importante Para es que evadirla. estos diálogos, Nino, nos lleven a algún lado. Que estos diálogos no queden
sostenido Al aire, en el claro. aire. Fue un programa que pasó, sucedió y Hay adiós. que hacer algo. Hay que traer, y yo lo prometo, me comprometo a traer a integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Federación Interamericana de Abogados, a que discutamos aquí el escenario de los derechos humanos en Iberoamérica. Y servirá de algo porque somos dados a ver el ejemplo de otros. Entonces sería muy bueno que hiciéramos un programa de ese tipo y que nos comprometamos a traerlos y que le propongamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos del firmar un convenio con la Comisión Interamericana para comprometerse a cosas. Ahorita voy contigo, pero nada más déjame comentar esto porque es muy chusco. Un señor Bejarano va y presenta una denuncia de que una señora Padierna invadió su vecindad o una de estas casas del centro de la ciudad. ¿Y quién crees que ganó? La señora Padierna, porque el señor Bejarano era judío. ¿Qué te parece? Es que no era su esposo. El señor Bejarano no se apellidaba Bejarano, pero cuando llegaron a México le pusieron Bejarano y bueno, era así como paradójico, ¿no? Bejarano denunciando a su esposa, le mandan así, mira, a lo mejor hasta lo defendieron ellos. Sí, la verdad es que hay que hacer una reflexión profunda porque ya son Todas. 20 años de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Se creó en el sexenio Salinas en el 89 y ya estamos en 2018 y ¿cuál ha sido el avance? Se decía al principio, bueno, esta es una institución que nació en el mundo escandinavo, ¿no? El Ombudsman es una institución escandinava y efectivamente descansa en la autoridad moral. Y en la historia de los ombudsman escandinavos en Noruega, en Suecia, en Dinamarca, pues en cuanto sale a los medios de comunicación el ombudsman para dar una opinión vinculatoria sobre lo que estima que ocurrió para violar los derechos humanos, al día siguiente renuncia el ministro del Interior, el rey disuelve el parlamento, se convocan elecciones, se cae el gobierno. Aquí efectivamente no tiene ningún impacto. Ha habido casos a lo mejor a nivel local, y me permito hacer una reflexión sobre el caso de éxito, por ejemplo, de Emilio Álvarez y Casa, siendo jefe de gobierno Marcelo Ebrard Casaubon cuando ocurrió la tragedia del News Divine. Y una recomendación no fue de la tragedia, fue una matanza por culpa del fue una procurador tragedia y del jefe de la policía. por un operativo mal ejecutado. Ellos lo que querían era salir a decir que estaban bien y se llevaban bien entre ellos. Pero ¿qué pasó? Ahí sí actuó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Metió a la cárcel al dueño. Emitió una recomendación que fue demoledora y que provocó la caída de varios funcionarios de primer nivel del gobierno de la ciudad. Es cierto. Las renuncias. No es cierto. Hicieron la Perdóname, brigada, le hicieron perdóname. ahora. El señor secretario de Seguridad Pública vivió 90 días todavía a la De vera acuerdo, de pero de Marcelo políticamente fue una estocada difícil y terminaron renunciando los dos. Espérame, La delegada- las chavas fueron a mi programa, las violentaron terriblemente, las desnudaron y las hicieron dar una vuelta para ver si tenían alguna herida. Entonces, todo eso se hacía con la venia del secretario de Seguridad Pública. Pero recuerda la cobertura, o sea, yo estoy hablando de la reacción de la Comisión de Derechos Humanos del DF en aquel momento. La cobertura mediática, No hizo nada. la cobertura mediática fue importante. A lo que yo voy es, ¿qué ha pasado aquí en la Comisión Nacional de Derechos Humanos con el caso Ayotzinapa? Nada. O hablemos, mucho se ha criticado ahora del fiscal carnal, pues también hay ombudsman carnal. No me digan que Perla Gómez, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, no es una ombudsman carnal de Manuel Granados y Miguel Ángel Mancera. ¿Qué ha hecho la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en el caso Marco Antonio? En el caso de este muchacho que fue vejado, que fue levantado por la policía, golpeado. ¿Qué hizo la comisión? Yo tuve aquí a los policías.
y los policías no lo habían tocado y no le hicieron absolutamente nada. Bueno. Los 4 policías que estuvieron aquí, estuvieron alrededor de media hora, estuvimos pasando los videos y demás. Yo todavía a uno de los policías le dije, yo te vi encima de este muchacho cuando lo estabas sometiendo, ya lo estabas golpeando. Me dijo, no, le estaba yo poniendo las esposas, pero era nada más de sometimiento. El error del protocolo fue que no lo presentaron y por eso no sabían su nombre no ni lo su edad. presentaron al Ministerio Público. Sí. Es lo que dicen, Eso pero dicen, debieron haberlo eso puesto dicen ellos. A disposición. de inmediato a disposición. Pero a lo que yo voy es, qué lamentable el silencio y la omisión de la ombudsman carnal de la Ciudad de México, que por no tocar el gobierno de la ciudad, omitió, y tenemos una comisión en la Ciudad de México de Derechos Humanos inoperante, ausente, vergonzosa. Hace 20 años o 20 y tantos años, el señor Sócrates Rizo, que había sido secretario de Turismo y que era muy cuate de Salinas de Gortari, lo hacen gobernador. Entonces me dicen, ¿por qué no te vas a hacer un programa con él, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos? Y llego y su compadre era el presidente de la comisión. O sea, ha sido de veras una vergüenza lo que hemos hecho con la Comisión de los Derechos Humanos estatal y nacional. Yo creo que las cosas deben servir para algo. Hemos llegado a la conclusión, y tenemos que llegar siempre, a que las comisiones de derechos humanos en la República Mexicana, locales y federal, no funcionan para lo que deberían de funcionar. No defienden derechos fundamentales de los habitantes. Y tuviera que regularse el sistema, y tuviera que cambiarse, tuviera que regenerarse y hacer que realmente el ombudsman se convierta en un verdadero ombudsman, porque el vicio está en que el ombudsman sí nació en los países escandinavos, pero ya la regulación de las comisiones de derechos humanos, las legislaciones ya fueron surgiendo del Acuerdo de París, de los convenios de la Segunda Guerra Mundial, y lo que necesitamos es ya regular y darle dientes y manos a la Comisión de Derechos Humanos para que actúe y que no esté sujeta a ninguna autoridad para que sean vinculatorias sus decisiones. Por supuesto. Yo quiero hacerme intérprete, Nino, de un sentir de la población. Y es que el sentir de la población, y sobre todo de la población víctima de la delincuencia, está señalando profundamente y tiene la impresión de que las instituciones de derechos humanos están para defender a los delincuentes cuando están... Eso siempre se ha dicho. Y que si esto no cambia, si no se precisa y no se aplica la ley en estricto sentido, y que te respeten tus derechos humanos aunque seas un delincuente, pero que eso no te excluya de la aplicación de la ley y la justicia. Que este ha sido, en consecuencia, en este momento, que ha sido una manera, incluso por algunos litigantes, de evadir la justicia en ese sentido. Pero ya se empleó. Ahora ese papel de protector de los delincuentes lo tienen los jueces de control del sistema acusatorio mexicano, el sistema acusatorio de todos los estados. Ya los delitos no graves hacen que todo mundo se vaya a la calle. Es no grave traer una pistola de uso del ejército y la armada. Salen con la misma pistola, seguir delinquiendo en la calle. Pues, tenemos Son reincidentes. que revisar todo el sistema. Oye, el señor Vergara, de Quintana Roo, lo detienen por 50 millones de pesos que desvió. Y 23 horas después sale libre bajo fianza, porque no es delito grave robarte 50 millones de pesos. Entonces, ¿qué explicación le das a la gente cuando a sus hijos los llevan a la cárcel o a sus esposos o a las esposas y se quedan años y años ahí esperando a que alguien pues les dicte sentencia? Entonces, esto de Vergara a mí me deja de veras muy mal sabor de boca, porque ¿cómo es posible que digan que robarte 50 millones de pesos no es delito? Lo del compadre o secretario adjunto de Manlio Fabio Beltrones, el que detienen allá en Chihuahua, está detenido desde el 20 de diciembre y no le
han hecho absolutamente nada porque no lo suelta Javier. No sé si esté bien o mal Javier, pero lo que quieren ellos es pasarlo a este centro penitenciario, el número 9, donde estaba el Chapo Guzmán, ahí en Ciudad Juárez, porque esto lo quiere ventilar el gobierno federal y no debe de ser el estatal. Entonces están en esa discusión, no sé quién tenga la razón, pero pues el cuate ahí está, ¿verdad? Y el cuate se robó 750 millones de pesos, no él, pero los desvió para los partidos, para el Partido Revolucionario Institucional. Y la otra es la de Odebrecht. ¿Cuántos han caído de Odebrecht? Ahorita que estabas hablando de los que han caído en los diferentes países. Y nosotros tenemos a Emilio Lozoya tranquilísimo. No, pero mira, volvemos a lo mismo y coincidente totalmente con el doctor Pascual. O sea, sí sabemos como abogados lo que está sucediendo y lo que está ocurriendo. Entonces necesitamos empezar ya una acción a través de la cual, pues ojalá que logremos que en el próximo gobierno, ¿verdad?, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues tenga esas facultades que actualmente no tiene. Hoy realmente la comisión sirve exclusivamente para cuestiones de medios, cuestiones periodísticas, estas asociaciones que abundan ahora de defensores de los derechos humanos, ¿verdad? Y que con los programas gubernamentales, ¿verdad?, se mantienen, se sostienen y van a la defensa exactamente en su inmensa mayoría de victimarios, o sea, por no decir de delincuentes, ¿no? Pero a eso se dedica. Entonces, conocemos infinidad de asociaciones, ¿verdad? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es el objeto de tu asociación? No, los derechos humanos. Y entonces cuando surge una acción de alguna detención, entonces inmediatamente actúan. Pero yo nunca he escuchado una acción de estas asociaciones, ahora sí, defendiendo a la justicia por la justicia, sino defienden para defender exactamente al delincuente. Ahorita que estaba hablando del socavón el doctor, cuando le preguntan al presidente Peña qué sucede con lo del socavón y qué va a suceder con Gerardo Ruiz Esparza, dijo: yo no lo voy a mover porque es un linchamiento mediático y no voy a caer en el juego de ustedes. Y no lo tocó. Bueno, también ahora sí que mi humilde opinión, pero también debemos de plantear, yo creo que también las bases legales de cómo integrar las comisiones. Un ejemplo, en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México tenemos a Nacheli Ramírez Hernández, que es una licenciada sin titulación de la Facultad de Medicina. Tampoco preside la Comisión de Derechos Humanos un licenciado en Derecho. Entonces, también, ¿qué esperamos de las vinculaciones o de las repercusiones que puede tener la comisión si tenemos a gente que realmente pues, desconoce la materia legal y pues solo porque ha sido activista en la materia, pues ya llega por el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a presidir un órgano que, si bien es cierto, es de suma importancia para la vigilancia de los derechos humanos? ¿Y a quién le conviene que no esté una persona? ¿A quién le conviene qué? ¿A quién le conviene que esté en ese puesto una persona con una preparación nula en cuanto a derecho? Pero además se repite en las comisiones de derechos humanos internacionales también, ¿eh? A ver, gente que no ¿qué estabas sabe. diciendo? O sea, que el que tengan una persona así, obviamente, sin conocimiento, les conviene a ellos. ¿Por qué? Porque obviamente no va a resolver en ese sentido y ellos están justificando las cosas. O sea, esta persona va a retrasar mucho más el procedimiento y se va a congelar en ese sentido porque no tiene el mayor conocimiento. O sea, pero aquí volvemos a lo que hemos hablado en muchísimas sesiones. Mucha culpa también es de nosotros como ciudadanos por no exigir precisamente, o sea, empezando por nuestros legisladores, que estos tengan los requisitos que debe tener un legislador para estar en ese puesto. Si no lo tenemos así, como esperemos que los legisladores puedan poner a una persona preparada en una institución como los derechos humanos. Y perdón, pero no nada más son los derechos humanos. Todas las instituciones que han hecho para defender que indirectamente son derechos humanos, como la CONAPRED, como la CONAMED, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, todas tienen una relación con derechos humanos y al final ninguna resuelve en ese sentido. Es muy fácil que como instituciones se laven las manos y digan: dejo a salvo los derechos, para que los hagas valer por la vía pertinente. Y lo único que pasó es que perdiste muchísimo tiempo en lo que ellos resolvieron para hacer una recomendación, porque no es una sentencia, no tiene un peso, es una recomendación, y pasaron 1 o 2 años en lo que te resolvieron porque la persona no tenía el conocimiento para que tú puedas iniciar entonces un procedimiento por la vía legal correspondiente. Oye, pero estás hablando de los legisladores que están Todos son ahorita propietarios brincando de lado a lado. Al final de cuentas, las comisiones de derechos humanos y las similares son propietarias de una pistolota de salva.
Eso está Sí, bueno. es cierto, Ese es buen es cierto. ejemplo. Es de Ese madera. es buen ejemplo. Es de madera. ¿Y sabes qué otra cosa, Nino? No, ¿sabes qué me Algo preocupa? que- Lo de los senadores y los diputados, que dices, bueno, pero ¿y entonces por qué ya se largaron? Entonces, ahorita que estabas hablando de eso y dijeron, no, de eso lo que lo hagan los suplentes. Mira, Nino. Y entonces salieron los chapulines. Claro. Sí, todos los chapulines, pero además hay algo que es fundamental. A tu teleauditorio, a los que nos están escuchando, lo que nos están viendo, ¿cuánta población en realidad conoce o sabe qué son los derechos humanos? ¿Cuáles son? ¿Cuántos son? ¿Cuándo aplican? Son 30. ¿Cuáles son? ¿Cuántos son? Porque la 28. sociedad inmersa habla de los derechos humanos, pero realmente usted sabe cuáles son sus derechos. ¿Cuáles son los derechos que usted tiene? Mientras menos se sepa mejor. Mientras Claro. menos Por supuesto. sepan, mejor. Mejor. Es En que la eso ignorancia pasa. está mejor. Y no estamos hablando de temas del socavón o del bridge. Son De temas- cosas así. De cosas muy elevadas. Yo quiero hablar de un tema mucho más terrenal y que la gente no está viendo y que viene ya el día 24 empieza esta tomada de pelo. La ley, La reforma en materia laboral, yo insisto en este tema. Hay un tema que me parece preocupante y creo que tú me lo vas a entender perfectamente. Sadot, se escucha tu micrófono. Perdón. Yo creo que a partir del día 24, alguna persona que sea despedida de su empleo va a tener que ir a un instituto de conciliación previo, en el cual va a tener que ir a enfrentar a una autoridad, a un abogado de empresa, sin su abogado. No va a poder ingresar esta persona. Ah, va él solo, Va a tener que ir él solo. pero si no sabe nada de Exactamente. la materia. Y esto viene, ya es una reforma constitucional, viene ya en la Pero eso es aplicación. para beneficiar al empresario, para beneficiar al supuesto. trabajador. Pues o para para- fregar al trabajador. Para fregar al trabajador y para beneficiar al sector ¿Y eso empresarial. quién lo aprobó? Está por aprobarse a partir del día 24. Imagínate nada más el grado de violación tan brutal al derecho humano de la defensa, porque todos tenemos derecho Voy a a ser perder. defendidos. Voy a perder siempre. Pero ¿por qué pasa eso? O te van a engañar. O y sea, te van a ¿por qué decir, pasa? oye, pues. ¿Por qué? tus Porque tres las meses. personas que están haciendo esa reforma nunca se han parado en una junta de conciliación a llevar una audiencia. Y lo peor, Carlita, Carlita, de lo que es un litigio. es que las personas que sí se han parado en una junta de conciliación, que son 2 senadores que están promoviendo esta estupidez, perdón que lo diga así, son líderes sindicales que deberían de estar del lado del El trabajador. ¿Cuándo has visto que un líder sindical esté del lado del trabajador? Muy pocas veces. No, yo nunca he visto uno. Yo sí me ha tocado 2 o 3 veces. Ah, el que vino el otro día, porque no se parece a Romero Pero de eso Champs. no. Y hay otro, No iba hay a- otro caso en el mismo sentido. Tú puedes entender, Nino, una reforma laboral que de entrada va a dejar a cerca de 70,000 personas sin trabajo. Claro que no. Es una estupidez. Van a dejar sin trabajo al personal de las juntas de conciliación y arbitraje, que ojo, hay gente que no sirve para nada, pero hay muchos que son extraordinarios funcionarios y conocen la materia y tienen la sensibilidad del derecho social fundamental, que es el derecho al trabajo. Y los van a dejar sin trabajo. ¿Cómo te explicas una reforma laboral que deja sin trabajo a personas? Y quiero tomarle la palabra al doctor para cerrar mi comentario, de que sería increíble que pudiéramos tener a gente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero quiero ampliar un poquito su compromiso, doctor, y comprometer a mis compañeros. De nada sirve que vengamos aquí, hablemos y dejemos las cosas al aire. ¿Qué vamos a hacer nosotros como profesionistas para que las cosas pasen? Una acción con... Es que tenemos, debemos de tomar en cuenta que es un programa de televisión y su función es única y exclusivamente el que salga como parte del entretenimiento que tiene derecho todas las Es a quitar personas. el agua para que se vea. Pero, si ustedes toman este programa o los de la comisión toman este programa como un ejemplo, pues pueden pasar muchas otras cosas. Porque los programas de televisión no resuelven las cosas, ni los conductores, ni nada, los resuelven ustedes, supuesto. que Claro. son realmente los actores. Entonces, Ojalá ¿cuál va a ser se el compromiso de nosotros Pero como también te panelistas? voy a poner otro ejemplo. Cuando fue el temblor, bueno, hablando de temblores del 19, No empieces. No empieces porque luego nos agarran aquí. Ya van 122. cuando fue el temblor del 19 de septiembre, la Junta de Conciliación tiene verdaderamente afectaciones notables en su inmueble. Tremendas. Nosotros nos juntamos un grupo de abogados e hicimos un escrito
y uno de mis compañeros recibió amenazas por parte del sindicato para que ya le bajáramos a estar Amenazas de muerte. porque este edificio, sobre todo el anexo, desde anteriormente por el 85 ya traía afectaciones, estuvo mucho tiempo solo, después lo reforzaron y lo hicieron la Junta. Entonces, nosotros metimos un escrito entre varios abogados que también se mandó copia a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es la fecha en que hoy todavía no recibo respuesta, después noviembre, diciembre, enero, febrero, 4 meses. Y por parte de la Junta la única respuesta fue de, no tiene nada, hay un dictamen que no tenía firmas, que no tenía nada. Y como abogados también nos dieron la vuelta. ¿Qué pasa? Que también dices, si sigo, o sea, a lo que voy, y que muchos abogados me firmaron en la hoja, de veras, así que me decían, Carla, porque te conozco, pero de veras, yo no quiero tener problemas con la gente de la Junta, yo no quiero tener problemas con esto, no me vayan a sacar mal mis asuntos. Entonces, es que también desde ahí nosotros nos vamos dejando porque no exigimos las cosas. Y el día que tratamos de cerrar la Junta como abogados para solicitar, que lo único que pedíamos, ¿tú crees que a nosotros nos conviene como abogados que la Junta esté cerrada como tal? Pues no, porque no sacamos los asuntos y obviamente no cobramos. Sí. Claro que nos conviene sacarlos, pero en un lugar seguro. Entonces tratamos de cerrarlo para que la Junta hiciera caso y se hiciera un peritaje que nosotros como abogados estábamos dispuestos a pagar y que prohibieron el acceso a la Junta de Conciliación, sobre todo en el sótano, para verlo. Prohibieron el acceso por parte de la Junta, no nos lo permitieron. Y fue de callarnos la boca y decir, ya, no haga nada, el edificio no tiene nada, ahí están los dictámenes. Si a ustedes les Es que pasa desde ahí- esto, pues a nosotros, Claro. Sí, la Comisión Nacional de Derechos Humanos generó muchas expectativas y la verdad a lo largo de los años ha defraudado a la ciudadanía y sobre todo a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Es indispensable que haya una revisión del marco constitucional y del marco legal que le dé dinamismo a la Comisión. ¿pero quién lo va a hacer si a nadie le interesa? Pues Yo no sí. veo a nadie preocupado por la Estos Comisión. programas debemos sacar. Claro. No solo lo de la Comisión de Derechos Humanos. Yo le había tratado a Nino que hoy viéramos, no nos da tiempo, pero tratar lo del INE. ¿Qué es el INE? La gente no sabe qué es el INE. El INE es un organismo teóricamente ciudadano, Que no creado es por los ciudadano. partidos Que la gente cree que para es agente gobernar credencial. las elecciones. Y se dedican a hacer una cantidad de barbaridades como Instituto Nacional Electoral en contra de las propias elecciones. Habíamos hablado también de hoy a lo que tú te referiste al principio, pero lo habíamos dicho, sobre la ley, De seguridad. la ley de Seguridad interior. Seguridad Interior. Lo que dijo hoy el secretario de Marina es violatorio de la seguridad interior. Es violatorio de la seguridad interior integralmente. ¿Por qué? Porque la seguridad interior reside en que se tenga una fuerza pública nacional tan fuerte que proteja la seguridad de la nación como tal, como nación, y no se dedique a proteger la seguridad pública, porque además el integrante de la seguridad de la nación es un soldado, es un arma letal, es un hombre entrenado para matar. En cambio, el de seguridad interior, el de seguridad pública, es un hombre entrenado o mujer como disuasivo, como persuasivo, como controlador y que está muy lejos de la seguridad nacional. Y han creado tal conflicto entre seguridad nacional y seguridad interior que primero han hecho que se revele la profunda ignorancia de los integrantes del gobierno sobre lo que quiere decir seguridad nacional y sobre lo que quiere decir seguridad interior. Eso ¿Y por es qué no ha hecho brutal. ninguna recomendación de derechos humanos al respecto? ¿Eh? ¿Dónde está la recomendación de derechos humanos al respecto de la Ley de Seguridad Interior? Bien, gracias. Sí la dieron. No Sí se la va a han atrever. No, sí la han Pero, hecho y sí pues, la han no la ¿Pero en tomaron qué en cuenta. sentido realmente? Porque está violentando los No, es derechos que de los ni ciudadanos. lo va a hacer porque, como yo les decía, está totalmente enquilosada y rebasada. Hoy en día es más efectivo denunciar un abuso policial en las redes sociales, en el Twitter, Pega. Tiene YouTube, mucho más peso.
como le hizo Anaya con su berrinche con el CISEN. No fue berrinche, perdóname, fue espionaje, porque no De puede acuerdo. ser que haya sacado de su trabajo o haya cesado el secretario de Gobernación al que era responsable del CISEN. Pero a ver, por ejemplo, ¿por qué no presentó una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Anaya? Pues porque sabe que no sirve para nada. Es más efectivo grabarlo y subir el video a redes sociales, a YouTube, a Twitter, a Facebook. Hoy en día, mucha gente lo hace. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, están llenos de videos Sí, de se han abusos vuelto- policiales. Se han vuelto Es mucho más efectivo oficiales hoy en de día paz. denunciar ante las redes sociales que denunciar ante una comisión. Es más Bueno, público. mira lo que dice aquí. Marina va a trabajar con quien gane 2018 sin importar el partido, dice Vidal Soberón. ¿Sabes qué dicen los memes y qué dicen las redes? Ya perdió Peña, ya lo están desconociendo y están abandonando el barco las ratas. Está terrible. Pero ¿quiénes? ¿Los chairos de otros partidos? Quienes hayan sido. Mira, eso de fake news, siempre dicen, es que hay que distinguir qué es fake news. Pues yo no sé qué es fake news porque dices, ¿será o no será? Pero si el río suena, ¿Eh? si el río suena es que algo lleva. Además, estos lo provocaron. No Medios tenía de- por qué hacer esa declaración. Está en contra de Peña, está en contra del presidente, ¿me explicó? Bueno, es que además nos está diciendo que desde antes del 1 de julio Ya saben. este país se queda sin seguridad interior, que los de seguridad nacional que se han encargado de seguridad interior Se ya regresan. no lo van a ejercer a partir del día 1 de julio y entonces que corre el 1. Ahora, la otra, sale el secretario de Gobernación con 5,000 policías federales de Renato Sales a 8 entidades federativas en donde ya tienen focalizados a los delincuentes. Si ya los tenían focalizados, ¿por qué no los aprendieron antes? Porque ayer mataron a 37 seres humanos y ahora viene una fila interminable de muertos. Cada 18 minutos hay una ejecución en este país. Pues que estamos en guerra. Por eso. Y hay que revisar Sí estamos qué en- partido gobierna esos 8 estados. Pero ya no, mejor revisamos qué presidente gobierna en 32 estados. Pues sí, digo, es más sencillo. Porque, porque oye, que es- si son panistas o que si son priistas, Sí, a mí qué me porque- importa. A mí lo que me interesa es que no tengamos esto. Es tantos riesgos, tanto peligro. Oye, que en Reynosa salgan y pongan ahí los vehículos y los incendien y ves a los policías ahí, pues nada más viendo, porque no hacen nada. Sí. ¿Qué hacen? ¿O qué pueden hacer? Nada. Nino, hay un aspecto que a veces no se ha tocado a profundidad. El 29 constitucional, que habla de un estado de excepción, y el 119, cuando se habla de paz, y cuando se habla de la parte, no me acuerdo si es el 119 o el 129, corrijo. 129. 129, que en caso de que sea alterada la paz, intervendrá el ejército. Atenco. Bueno, Atenco es un pregunto, ejemplo. Por eso, pero yo pregunto, ¿se interpreta que la paz se refiere a que México esté en guerra con otro país? Y de ahí se agarran para querer pensar que el ejército no intervenga. Pero la realidad es que alterar la paz no significa tener una guerra con otro país. Alterar la paz significa que en algún lugar de la República se estén alterando las condiciones de paz, las condiciones regulares seguridad. del desarrollo de la sociedad. A mí me preocupa. Y si no partimos de eso, pues entonces... ¿Qué te Me hago preocupa? una pregunta. El 1 de julio de este año, en la noche, ¿quién va a comandar la seguridad nacional o la seguridad interior? No, es el día ¿Qué último. presidente o qué gobernadores o qué autoridades van a poder determinar? Porque el día 1 en la noche, Se ya no judicializa. ser el señor presidente Peña Nieto, ¿quién va a mandar? ¿Al señor Cienfuegos o al secretario de Marina? ¿Quién va a enviar por los delincuentes de las diferentes regiones? ¿Quién va a mover a los gobernadores?
Nada, vamos a entrar en un estatus y los delincuentes y asesinos Aprovechándose. se van a quedar parados No. en garrotes en Meay. No, Jorge Eduardo, el 1 de julio no. Mira, todo mundo... ¿Primero qué? El 2. Decía primero y el- A ver. No, es hasta- A ver, hasta el a ver, terminar, doctor hasta Pascual, terminar todo el el mundo habla de que el 1 de julio a las 12 de la noche estamos judicializados, porque el INE ya no va a salir con el conteo rápido, ya decidió que no, se ya lavó las decidió manos. que no, porque dijo, ¿para qué me meto en broncas? Ahora, va a ser de 2, ya no va a ser de 3, de acuerdo con las últimas encuestas, dicen ellos. Pero aunque fuera de 3 o fuera de 2, ¿qué va a suceder ese día? El que gana va a decir, yo triunfé, gané. y el que pierda va a decir, fraude. Claro. Ponle así como va a quieras. ser, así va a ser. Y entonces vamos a tener aquí una situación muy especial en todo México. O sea, ojalá que no pase como en otras ocasiones, con precipitaciones de decir ganadores y de decir perdedores, pero realmente la ciudadanía, que eso es lo que a nosotros nos debe de importar, ¿cómo va a estar en ese momento? Hagamos programa ese día para adelantarnos a los acontecimientos. Bastante, sería muy divertido. Mira, había dicho Lorenzo Córdoba que iba con el conteo rápido y que a las 8 de la noche él salía con resultados antes que ningún medio. Pero ayer lo- Los Ahora medios ya tenían que copiarle al INE y pero estaban ahora todos ya de acuerdo, todo el mundo estaba de acuerdo. Ahora dio marcha atrás porque se dio cuenta que la cosa se está poniendo difícil. Porque el tribunal le dijo que no. ¿Esa fue? El tribunal electoral le dijo que no se lo permitía, que tenía que seguir la regla y esperarse al conteo hasta la última acta, la última boleta de la última urna. Lo cual quiere decir que no vamos Mañana, a tener hasta el otro día. resultados a las 12 de la noche. No, Lo pero cual ni de quiere broma. decir que vamos Y a a las tener... 3 de la mañana. o días, ¿no? O días. O sea, la realidad es que... Pero ahora sí nos pueden decir que se cayó el sistema porque hay sistema, porque Bartlett dice, yo cuando dije que se hay cayó el sistema no había por sistemas, eso. güey. Pero, o sea... Así dijo, nosotros ¿por qué como- cinismo de este cabrón? ¿Cómo dice eso? No vaya a mandar el jefe Diego a mandar quemar los paquetes. A ver, ¿por qué 72 horas? No, fueron 3 días, ¿verdad? O fueron 3 3 días. meses, 3 meses. Sí. 3 meses después dijeron, no, ya que se quemen las boletas. Pues entonces sí, ya sé quién ganó. Aquel. Todos dijeron que sí, Por ¿eh? eso, o sea, Todos bueno. dijeron que sí, ustedes son abogados. Decía Juan Gabriel que lo que se ve no se juzga, ¿no? ¿Eh? Yo percibo en la mesa y en la sociedad que esa campaña de linchamiento, entre ayer y hoy me di a la tarea de revisar con precisión las propuestas de todos los candidatos, No hay. con excepción del Bronco, que todavía no la da a conocer porque ha estado juntando sus firmas, pero está las propuestas que lo llevaron al gobierno de Nuevo León. Veo a todos y la mayoría sí tienen propuestas, pero hay un candidato que sin propuestas lo único que ha hecho ha sido y prolifera, hay una gran cantidad de conceptos de que la corrupción en este país está mal, un diagnóstico tenebroso, fúnebre, nefasto, y que todo está destruido, que todo está acabado, pero no se preocupen. Yo como un Mesías, como Dios, voy a bajar Oh, ya. y voy a resolver. No digo el Ese es nombre, pero fondo. ya le pegó. Pues digo, Ese es el fondo. Ya sabes quién. ya sabes que... Ese es el fondo. Y eso es lo grave. Eso no Eso es dijo. lo grave. Él dijo, cuando yo llegue se acaba la corrupción a la fregada. Por eso, como Yo nada quiero ver más, cómo lo va a hacer. así de fácil. No, Sadot, no está... Pero a ver, así. dime qué propuestas hay. Yo no veo propuestas de Cuando los tenga otros dos, A ver, la nada. corrupción No, ya es no un es impuesto así, que forma o sea, parte de los no. Dime cuáles. Claro que Ay, no, o voy sea, a batir en la las corrupción. propuestas nos van a decir, bueno, es que estuvieron en la precampaña y lo que buscaban era la acción pero sí hay de la... Por eso, todos tienen propuestas, o sea, todos, vamos siendo justos e imparciales, todos. Él ha tenido, y no mencionamos quién, pero la persona que tú estás refiriendo Ya sabes quién. Ya sabes quién. trae un plan Pero de nosotros no estamos acción en y un veda plan de electoral, nosotros gobierno. podemos decir los nombres. Y, o sea, si estamos hablando, conozco una vamos propuesta hablando, de sí. Diga ¿Cómo nombres, acabar no con el tenemos veda vitiligo? electoral, nosotros no nos aplica. Por eso, Ah, eso a yo conozco nosotros, una o propuesta sea, de mí. vamos, ¿Cómo eso acabar no. con el vitiligo? Aquí la acción... ¿Cómo acabar con qué? El vitiligo. Oye,
Te vamos a denunciar en la CONAPRED. Ahora sí, A la CONAPRED, por favor, ¿eh? una Queja a la demanda. CONAPRED. Y ahora sí se va a hacer recomendación. Por eso, o sea, vamos, no tenemos esa situación de decir no tienen. Todos hablan, eso es lo grave, que todos prometen, porque todos prometen. Y así es como han llegado. Han llegado con muchas promesas. Y bueno, estamos viviendo las promesas. Eso es lo que estamos viviendo, Que a la las fecha no han promesas. cumplido. Ahora tú me dices que no está todo mal, perdóname, pues habla con la gente del pueblo, con pueblo, y pregúntale cómo se siente. No, ya cómo sacaron está. una serie de situaciones por qué estoy en contra del gobierno y por qué va el voto de castigo. El voto de castigo tiene que ver con el SAT, que nos trituró a todos. Claro. 2, los gasolinazos. Los gasolinazos. 3, las tasas de interés. Impuestos 4, bueno, y entonces... Y los escándalos de corrupción. No, espérame, pero a la gente pobre ya no le alcanza para comprar la canasta básica como hace 25 años. No, entonces, o sea, ¿cómo puedes decir? O sea, La ¿qué es lo gente que puedes pobre. decir? Bueno, por Pues eso, tienes cada quien que tiene el decir. suyo. Yo voy por la Chuy. No, se fracturó lamentablemente con todo el respeto a la señora que está haciendo. Volvemos a los independientes, o sea, los independientes se desvirtuó la acción de lo que era en esencia la cuestión No de, se de los... desvirtuó. Los descarrilaron. Lo desvirtuó Los el INE. descarrilaron. Por eso El se INE lo desvirtuó. Entonces, Hay 3 que no aparecen ya. Se llama Ya no. Ríos Peter, se llama Margarita y se llama Jaime. Y tienen hasta 5 puntos. Ya, se acabó. Ya. Pero ¿qué ha pasado con la figura de independientes? Lo mismo ¿Se que acabó? empezaron los partidos chiquitos. La figura de lo que hacían era aliarse con otro partido, una alianza. ¿Para qué? Para tener el registro y para tener un ingreso y para Nueva tener un negocio. Alianza, Partido del Trabajo, el PES, a eso se Exacto. dedica. A eso se dedican y los independientes van que vuelan para lo mismo. O sea, mucho más allá de tener un fin verdaderamente de representación, lo que hacen es, o sea, bueno, Ferriz de Con, perdón, pero yo no le veo muchas propuestas tampoco como... No, él no salió, él no quedó, él no llegó. Quería, ¿no? Y lo pero no escuchabas, quedó. bueno, yo escuché Ahorita no me una plática quedaron de él. y tres. me Lo quedé más con el ojo interesante cuadrado, y ¿no? atractivo para este país, hoy por hoy, es que se acabaron los partidos. Es que No hay debería nada partidos. más de haber 2 partidos. A ver, pero Nada espérame, es que más. la precampaña no era para que hicieran propuestas, la precampaña es para que se presentaran varios aspirantes, Y se varios escogiera precandidatos uno. de cada partido. El Claro, ejemplo era, claro. aquí está, Mancera y Anaya en el frente. Exacto. Que salieran Claro, ellos a hacer su... claro. No, sale Anaya, ¿Y es el que va a quedar? sale el dueño de ya sabes quién, que es el dueño, porque ese sí no tiene con quién competir. De la Y religión. por el otro lado salió Mitt, con Mitt no salió Entonces, absolutamente ¿qué chiste nadie. tiene que sean precandidatos y de todos modos van a quedar como candidatos? Y de Ya todos son. ya estaban El domingo vamos a ir, ¿no? Es una simulación. Ay, sí, ya. Este es el país de las simulaciones. Ni siquiera tuvo el prurito de hacer una competencia ahí controlada, ¿no? Esto de las precampañas, de las etapas previas, es una es simulación. una simulación. Es una simulación, pero quien hace más simulación en la postulación de precandidaturas es el Partido Revolucionario Institucional. Y ahí sí, perdóname, Salvador. A ver, sacas convocatorias. Es imposible que al militante le exijas 14 requisitos y llegue alguien que no es militante de fuera y nada más le digas, presenta tu, Mira, está el caso tu situación de que quieres ser está el candidato caso y ya. del sonorense, este líder sonorense que por no cumplir un requisito consistente en que no exhibió Pasar la el carta de que pasó el examen de los estatutos Sí, del partido, sí. y entonces lo bajaron para que sea la hija de Manlio Fabio la candidata del PRI a senadora de Sonora. Pero los y ahora militantes tienen que hacerlo. ese candidato se va a ir a Morena, Claro. y va a ganar las elecciones. Que es una vergüenza que aparte en el partido tú no puedas pasar un examen de estatutos, cuando se supone que estás trabajando ahí. Pero son 2 exámenes. A ver, oye, Son pero dos. espérame. Ahorita lo que estaba diciendo el doctor Pascual, yo estoy de acuerdo con él. ¿Por qué no crecen los partidos? Porque Yunes va a poner a su hijo. Porque... Graco va a poner Rafael- a su hijastro. No, va a perder. No, pues va Cuauhtémoc. No, pero ya lo puso. No, hombre, va a ganar Cuauhtémoc Va a ganar Blanco de calle, Cuauhtémoc pero por Blanco, popularidad, no porque sea bueno, ¿eh? Va también la, no Bueno, sé pero qué, Murat la puso a su hijo. chilindrina, o no sé cómo se llama La güereja. La güereja. La güereja. de candidata. Bueno, o sea, Oye, a la güereja pero va a espérame, ser lo de como Rafael alguien. Moreno Valle. No, Su esposa. No especule. mujer. Su esposa, Juanita Poblanita, que es Marta Erika Alonso, va a ser la próxima gobernadora. Entonces, pues, estamos hablando de monarquías, ¿no? Estamos hablando Esto no de- es simulación, esto es Estamos monarquía. hablando de dinastías tropicales. Ándale, ¿cómo te apellidas tú? Yunes.
¿no? La dinastía Yunes. La dinastía Yunes. Muy Te agarró muy bien boleto. bajado el balón. La dinastía Yunes, ¿no? Los reyes de Veracruz. Qué barbaridad. Ahora, el candidato que quedaba, la verdad es que también hay una gran partida económica para ellos, que supuestamente decían que no les iba a alcanzar para llevar una candidatura y tenían que buscar recursos de quienes los pudieran ayudar. Pero la cantidad que les iba a dar el INE no era nada despreciable. Tengo entendido que por lo menos, por ejemplo, para diputado estos eran como 60 millones. ¿La candidata? ¿De qué? Lo que ¿Tiene el les dan de Bester? dinero para poder No, a los partidos, las prebendas es otra cosa, es otra cosa frente a los partidos. Pero a ver, vamos a regresar a esto de los candidatos. Bueno, de los hijos te falta el de Chiapas. ¿El de Chiapas, Manuel Velasco? Ya no. Roberto Albores. Pero Roberto Albores es ahijado de Aurelio Nuño, por eso lo destapó. ¿No ves que fue su padrino de boda? Y entonces dijo, este es el que va a ser. ¿Y Y esa fue su Manuel le dijo, precampaña? no va a ser. Y ganó, ya le dieron la candidatura. Ya le dieron la candidatura. ¿Y los del Verde qué hicieron? Se fueron a Morena. Sí. No, pues sí, te digo que ese, quién sabe. que realmente eso también es la muestra de que no existe una izquierda. La ideología por Hablando de lo que... A ver, ¿la qué? Espérame, esto es maravilloso. ¿La qué? La ideología por delante. Cierto. Claro, por supuesto, por supuesto. La pero- defensa de los principios. La convicción partidaria. Pero en el PRI ya no existe eso. Ahora los dirigentes que son tecnócratas, para ellos no importa violar la... Cualquier complejo contra el PRI ya hay que tenerlo contra todos los partidos. No todos, hasta el PAN. A ver, es ilógico. El PRI es de centro izquierda y ahora es de centro derecha. El PAN es de derecha y Oye, a ahora mí es de lo que izquierda. me gustó, Sí, es que vi que la Arreola va a ir por la derecha del PRI, que yo Sí, no ya, sabía que era ya lo derecha. dijo, Dije, ya bueno, lo este ya se va a Cofepris. Y la otra, no soy del PRI, pero vota por el PRI. Eso dice Miquel Arreola. Eso dice José Antonio Meade. No soy del PRI, pero vota por el PRI. No, mira, Nino. No entiendo. Las Es acciones absurdo. que ponen los partidos... Es absurdo. Uno de derecha extrema como el PAN. A mí me dan se risa con las una acciones que izquierda. ponen los partidos. Por ejemplo, en Morena lanzaron las encuestas, ¿no? Sí. Y bueno, vemos cómo van las encuestas. Y en el PRI te lanzan los exámenes. Pero los exámenes son manejados en un determinado espacio, en un determinado lugar y bajo las órdenes de dos gentes. Entonces, ¿realmente no apruebas? ¿O realmente ese es el embudo donde No, te pues pone? claro que es el Claro filtro que es el político filtro para que no lleguen pases. los indecisos. La gente, Todos. ¿sabes qué es lo más triste? ¿Qué hizo ¿Sabes la qué? Sheinbaum ayer? Pero ¿sabes qué es lo más Encriptó triste? los- Ver a la Reps, gente habla. que Colegio cree Reps. realmente que no pasó los exámenes. ¿De acuerdo? Y ver a la gente creyendo todavía que ay, qué barbaridad, me hicieron a un lado porque... No, no es eso. O sea, todo es como tiene que ser desde arriba, así. Entonces, así sigue. Y eso es en todos los partidos. El otro día estábamos aquí y nos contaron cómo van a ser las elecciones del PRD y del PAN. Pues en la misma forma, la misma situación. Un ejemplo muy claro lo tienes en la Miguel Hidalgo, donde están poniendo a Margarita Fischer, cuando que el pueblo está buscando a Gabriela Salido, ¿no? Y entonces, pero bueno, va a ser Margarita Fischer. O sea, vamos, así es como No, está pero vamos a funcionando. platicar quién es Margarita Fischer. Margarita Fischer, ella es parte de la rata esta de Jorge Romero Herrera que lleva robando 9 años en Benito Juárez. Y Xóchitl Gálvez iba a poner a Salido, pero ahora sale Víctor Romo de Morena, que aparte de que se robó toda la lana que pudo, junto con David Razú, ahora va a ser candidato de la Miguel Hidalgo. Pues no que la Miguel Hidalgo eran los corporativos, los ricos, la clase media, la clase pensante, la clase inteligente, pues ya los madrugaron. No, y ahora da risa, ¿no? Porque llegan las tristeza. personas de ¿De fuera. veras? ¿En serio? triste. Bueno, a ver, ¿cómo ganó la Sheinbaum? A ver, sí. ¿Cómo ganó la Sheinbaum? Exacto. Con una encuesta. Pero, ¿y quién hizo la encuesta? No, pues con una bendición. No. Cuando sale Jacob y le preguntas, oye, ¿tú conoces a los Mira. encuestadores? Pues un día conocí a uno de ellos, pero pues ganó con la encuesta, porque nosotros no vamos con parametría y con mitones, que son muy ladrones. Nosotros con el nuestro. Y nomás hizo así. Y hasta Monreal dijo, pero yo como cuarto lugar no friegue, siquiera ponme en segundo lugar, no que puso al Batres, puso a no sé quién, al pobre Monreal Pero lo puso mira en lo cuarto que lugar. digno, ahora ya está de coordinador de la campaña en el norte. ¿A quién? ¿A Marcelo? No, a Monreal, no, Monreal. No, Monreal acaba de hacer una declaración que gracias a que él es el coordinador, por eso le está yendo bien a ya sabes quién.
Entonces ahora ya le está sacando jugo. Es coordinador en el norte de ya sabes quién. Ah, Marcelo. No, Marcelo también está en el norte. No. A ver. A ver. Monreal es el norte centro, lo que es Chihuahua, Zacatecas, Durango, Circunscripción Coahuila. 2. Marcelo Ebrard está en la que es Jalisco, Sonora, ¿Tú con cuál Sinaloa, trabajas? ¿Con la de Marcelo? Colima, Nayarit. No, yo ¿no? ¿Y la coordinadora general, ¿Quién? el Bester? O, digo, no sé. Oye, ¿no viste lo del nieto? Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Y lo del yerno, cuando dijo, claro, que lo va a apoyar la señora. Y que salió Gobernación y dijo, quítame Las teléfono, comunicaciones. todo. Se restringen visitas. Todo. Fíjate nada todo. más, fíjate Ahora tienes nada que... más, al cabo de los años y al cabo de todo lo que ha pasado, darle la valía que en un momento dado dicen que tiene actualmente todavía el Bester, con las condiciones y con las cuestiones que actualmente tiene. ¡Qué bárbara! Un peligro. ¡Qué bárbara! Pero era presa Peligro política, para porque ya la tuvieron 5 Hombre, años en por la Dios. cárcel. Ahora Eso se la llevan a también su están departamento. violando allí sus derechos. Mayor de 70 años. Claro, están violando sus derechos. Y No los dos puedes- rateros que se quedaron es Claro. el del Juan Díaz. sindicato, Juan Díaz de la Torre, Díaz. que es una rata porque era un mugrosito, y el otro, ¿cómo se llama? Luisito Castro, el que se quedó con el panal. Eran sus... No puedo decir porque... soy horrible. Cargabolsas. Sus... Rémoras. ¿Qué? Rémoras, como... No, sus empleados. Iba a decir otra cosa, pero ¿Quieres? los animales se van a enojar conmigo en ese momento. Ya nos tenemos que ir porque ya nos están pidiendo que... Ahorita nos vamos, Navarrete, ya no te preocupes. Acaba de llegar la orden de gobernación que se tienen que ir. Por favor, ya. Vamos a despedir rápidamente. Carla Martino, tu conclusión, comentario final de todo lo que hemos De platicado. todo, que fue muchísimo y aparte Ay, muy sí. diferente. Respecto a derechos humanos, mi conclusión es que coincido con el doctor Pascual, tenemos que verdaderamente hacer algo, no nada más venir y quejarnos en un programa y hablar de lo malo que está. Espero que ojalá de verdad los pueda convocar y que ellos acepten venir para que podamos nosotros tener una mesa de confrontación con ellos, confrontación de debate con ellos y podamos hacer algo verdaderamente mucho más allá de quejarnos. En el tema de los candidatos independientes, pues ya lo dije. A lo mejor no me meto más en política. Enrique de la Parra, conclusión, comentario final. Enrique. Pues, a mí, yo ahora sí que propondría que se hiciera una iniciativa ciudadana para poder verdaderamente fortalecer lo que son las comisiones de derechos humanos, tanto nacional como estatal, en la cual se sentaran las bases de quiénes serían integrantes de las mismas y no permitir que activistas que verdaderamente no tienen, ¿cómo se podrá decir? La calidad, no moral, sino más bien la calidad académica para poder dirigir estos organismos, sería esto. Y en cuanto a los candidatos independientes, ahí también es lamentable la actuación del Instituto Nacional Electoral, donde se agarra atribuciones que no tiene, la cual son de legislar, y diga, en el 2015 diga, se juntan los apoyos ciudadanos por papelito y ahora por una aplicación, y que aparte ellos dicen que tiene certificaciones internacionales, que es inviolable y ahora resulta que no, que sí es materia de violación. También hay que aclarar en ellos si compraron las certificaciones o están mintiendo en cuestión de las certificaciones o qué pasó con eso. ¿Sabes lo que es la vitamina C? Cuotas y cuates. ¿No? Nunca falla, nunca falla. ¿Quién mencionó a la hija de Manlio? Tú, ¿verdad? Él fue. María de la Parra, conclusión, comentario final. En cuestión de los derechos humanos, yo creo que la iniciativa que acaba de dar el doctor Pascual hay que tomarla y ya hacer algo, empezar a hacer algo para que el nuevo régimen, ¿verdad?, ya tengamos algo como abogados, que podamos ya tener algo concreto que tengamos que presentar a la sociedad. Yo le digo, uno, que sepa cuáles son en realidad los derechos humanos, échense una leidita de cuáles son los derechos humanos, va a ser muy interesante para todos, porque no todos lo saben, no todos lo sabemos, y en el momento que nos vamos adentrando en ello, vamos teniendo y tomando nuestros derechos. La otra cuestión, en lo del INE, yo considero que el INE ha rebasado
muchas acciones y que definitivamente no ha estado a la altura de lo que se esperaba dentro de este periodo electoral. La verdad es que no esperamos, o yo al menos no espero algo muy positivo, tengo muchas dudas al respecto. Y a los partidos políticos, a todos, PRI, PAN, PRD y todos sus, Morena y todos los que están, la verdad es que atiendan a sus bases, volteen a ver lo que está sucediendo, la realidad de las inconformidades y de las cuestiones que están dejando a un lado. Por eso es el saltimbanqui y los chapulines que están generando. Es gente que quiere participar en la política, pero que en sus propios institutos políticos les están cerrando la puerta. Gracias, Eduardo Sadot. Conclusión. Bueno, como lo comenté en un principio, parafraseando a la libertad, que en su nombre se han cometido muchas injusticias, lo mismo que en el nombre de la justicia se ha hecho así, en el caso de los derechos humanos igualmente. Recomiendo, coincido con la mesa, hay que profundizar y conocer los derechos humanos, hay que sensibilizarse con ellos, y a las comisiones de derechos humanos tienen que darle la vuelta a esa idea que tiene la sociedad de que defienden solamente a los delincuentes. Y en cuanto al INE y las elecciones, la crisis de la que habla Jorge Eduardo, de los partidos políticos, nos está dando como resultado que tienen que aflorar nuevas formas de participación ciudadana, porque las que tenemos están verdaderamente rebasadas. Pero nada más luchan por el poder, o sea, no van a hacer cambios ni van a hacer modificaciones. Leopoldo Baeza, conclusión, comentario final. Nino, una vez más agradecerte el espacio y a manera de conclusión retomar y volver a comprometer al doctor, así tener esa mesa, pero no dejarla en una mesa, no dejarla en un programa, sino nosotros como profesionales, como estudiosos del derecho, tenemos que hacer algo y tenemos que poner el ejemplo y cartas en el asunto. Y a la gente, como bien decía María, creo que sería muy interesante que le dieran una leidita a lo que son los derechos humanos y cómo ejercitarlos. Y a manera de comentario final, al día de hoy las instituciones como CONAPRED, como derechos humanos locales o nacionales, si no tienen una facultad coercitiva, no sirven más que para chupar el presupuesto. Muchas gracias, Nino. Muy bien, ¿vamos a darle seguimiento? Por supuesto. Eso es espionaje. No, vamos a darle seguimiento. Perdón, Navarrete dijo que es seguimiento y dice el otro que es espionaje, entonces no entiendo. Pero yo no veo a nadie acá atrás. ¿Qué seguimiento? No, seguimiento a la propuesta, no al doctor. No, sí, dime, sí, por sí, favor. yo no tengo 26 años de experiencia en el CISEN. No, pues yo para que entienda, porque ya con eso de que las acepciones... Hay que definirlo muy bien. Sí. Vamos a darle. Gracias, Luis Genaro Vázquez Colmenares. Conclusión, comentario final. Claro, hay que revisar la normatividad que rige la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Eso es tema legislativo, pero para efectos prácticos, Luis Raúl González, por favor moderniza la manera de recibir las quejas de violaciones de derechos humanos, que se vea la mayor participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en redes sociales. Ahí es donde la gente está denunciando los abusos de las autoridades que violan derechos humanos. Métanse, Comisión de Derechos Humanos, a las redes sociales. Ese es el vehículo para ponerle frenos al poder público. Y respecto de los independientes, no dilapiden su capital político en sus partidos políticos. Es más fácil, los requisitos son más fáciles crear un partido político que andar ahí de candidato independiente. No, pero ya los tres dijeron que se van a unir. El único problema es... No, pero el único problema es quién va a ser de los tres el candidato. Que haga una encuesta, una tómbola. Pues que hablen con Sheinbaum. partido de candidatos independientes. Que hablen con Sheinbaum. Bueno, yo quiero agradecer enormemente al doctor Jorge Eduardo Pascual, presidente de la Institución para la Celebración del Día del Abogado, que me dijo que íbamos a hablar de la Comisión de los Derechos Humanos y hablamos de muchísimas cosas. Tu conclusión. En primer lugar, de acuerdo con la mesa, yo me comprometo, Nino, a tener máximo en 3 meses una reunión en México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la FIA y hacer un programa con ellos, aquí con nosotros en nuestro foro, llevar adelante y dar las ideas
para los derechos humanos en México. Perdón, te interrumpo. Y podemos estar aquí 8 o 10 y allá abajo pueden estar 50. Claro. Y entonces podía ser todo este grupo. Continúa, Perfecto. perdón. Sí, me comprometo con ello. Por otro lado, yo no creí nunca presenciar de mis años infantiles que comencé a practicar política en la universidad, contemplar el fin del sistema político mexicano, que es lo que estoy viendo. Y que la única salvación que la veo es que los que puedan armen sus nuevos partidos políticos reales. Que en lugar de que el Bronco, Margarita y Ríos Peter hagan su solidaridad para la presidencia, que funden un partido político y comencemos a ver otro horizonte en la vida política nacional. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, doctor. ¿No pasó nada? No. No, ahorita que baje. No, usted no se me mueva ahorita. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues ya escuchó usted pues varios temas. Siempre aquí con el doctor Eduardo Pascual empezamos con un tema y concluimos con otro. Pero bueno, lo más importante pues ya lo platicaron, ya lo comentaron. La mejor conclusión la tiene usted. Buenas noches, muchas gracias por habernos acompañado. El día de hoy me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún. Jungle.